En este encuentro vamos a desarrollar como temática el trabajo por proyectos en el aula. ¿Mm? En las ciencias sociales pasa algo muy frecuente, es que cuando está la intención de explicar algún fenómeno, ese fenómeno se denomina de algún modo, y esa denominación se hace tomando un término del lenguaje común, vulgar. La palabra proyectos es una palabra que está muy presente en nuestras vidas, bastante frecuente su uso, siempre en la vida, ¿no? Estamos pensando proyectos. En este momento, particularmente, que hablamos tanto de emprendedurismo, ¿eh? Emprender está asociado a la idea de pensar en un futuro, en un proyecto. ¿Mm? Por lo tanto, es una palabra que tiene un halo semántico muy amplio. ¿Mm? Eh, y es necesario precisar entonces cuando uno focaliza una temática que es los proyectos de aula, o sea, estamos hablando de un proyecto pedagógico, ¿sí? Pero un proyecto que de alguna manera tiene que ver con cómo gestiona la enseñanza el docente en el aula. ¿Sí? A mí lo que me ha sucedido en los últimos tiempos, sobre todo a partir de la información que llega, bueno, las tecnologías, en el móvil, generalmente, bueno, yo particularmente ahora leo el diario a través del móvil, eh, y a veces aparecen, ¿no? Temáticas, sobre todo por el interés que yo tengo relacionadas por lo educativo y por estas reuniones, congresos que se hacen, organizaciones que bueno, promueven la interacción inclusive de asociaciones y grupos de diferentes latitudes, ¿m? Y latitudes del mundo, ¿no? Bueno, eso, la tecnología sabemos que funciona así. Por ejemplo, aparecen esta organización que se llama Tigmas, han aparecido también reuniones, congresos que se realizan, recuerdo que en México, y aparece esta mención, ¿no? A la importancia de los proyectos. A veces cuando yo, bueno, recibo estas novedades que son actuales, impresión que lo que falta a aquellos que dan cuenta o que participan, ¿m? No se refieren a por ahí el recorrido que ha tenido determinado fenómeno en relación con el pensamiento pedagógico. ¿M? O sea, se mencionan cosas como si fueran nuevas y se es poco respetuoso, ¿m? Al desarrollo que ha tenido esa noción, ese fenómeno dentro del pensamiento pedagógico. ¿M? También para entender que, por ahí ser claro, que esta novedad no es tan nueva, ¿no? Y que más allá de ser respetuoso de aquel que fue la fuente original, que pensó en algo, me parece que este respeto es bueno tenerlo. ¿Mm? Pero también a veces en el pensamiento pedagógico se toman situaciones que se vienen trabajando, por ahí se resignifican, ¿sí? Se resignifican, a veces se resignifican dándole términos nuevos, pero esa resignificación no tiene muy en cuenta el derrotero que tuvo ese pensamiento a lo largo bueno, de la historia del pensamiento pedagógico. ¿M? Con los proyectos pasa un poco esto. ¿Eh? Vamos a... ¿m? Hoy tengo varias cosas abiertas. ¿M? Vamos a compartir pantalla. ¿M? Y acá aparece con este tema del trabajo por proyectos en el aula. ¿M? ¿Cuándo se empezó a hablar de esto, del trabajo por proyectos en el aula? Bueno, el primero que habló fue Kilpatrick, en el año 1918. Fíjense cuánto tiempo, ya hace más de un siglo.
¿Qué proponía en este momento ese pedagogo? Bueno, ese pedagogo podríamos decir que estaba dentro de un movimiento que que se desarrolló a principios del siglo pasado que tiene que ver con la escuela activa. Y esta crítica a la pasividad del alumno y a la necesidad de comprenderlo al alumno, se hablaba de una propuesta sensual empirista, es decir, donde el sujeto pudiera salir de esa pasividad, tuviera una experiencia donde a través de los órganos de los sentidos pudiera percibir e interactuar con el mundo que lo rodeaba. Pero también lo que se criticaba es este empobrecimiento de la función social de la escuela, que tenía que tener una relación con las vivencias que los alumnos tenían fuera del ámbito escolar, con las situaciones que planteaba la comunidad de referencia, y con la necesidad de hacer entender que aquello que se aprendía en la escuela me permitía entender, abordar, resolver las situaciones que en la comunidad se planteaban. Este movimiento de la escuela activa impregnó, ¿no? Impregnó el pensamiento pedagógico de esa época. Estamos hablando de Kilpatrick, americano, y la impronta, que esas novedades de esa escuela que cuestionaba esa pasividad, esa falta de compromiso del alumno, ese compromiso activo del alumno, por eso esto de la escuela activa, el impacto que tuvo en otras latitudes, por ejemplo, en nuestro país. ¿Mm? Seguramente algunos conocen el método Montessori, que está también en la misma línea que, bueno, llevó adelante esta médica y pedagoga italiana. ¿Mm? Cuando llego a la escuela de la señorita Olga, estoy refiriéndome a un corto bueno, que se produjo, que mostró que está disponible en YouTube y que invito a verlo, que tiene que ver con la experiencia que llevó adelante Olga Cossettini. Tal vez aquellos que visitan Buenos Aires, los que somos de Buenos Aires y paseamos por Puerto Madero, vamos a ver que hay una calle que se llama Olga Cossettini. Bueno, es la señorita Olga, que llevó adelante una experiencia muy interesante en una escuela de Rosario, una escuela pública de Rosario, ¿m? Con, bueno, con logros que pueden ser observados y conocidos a través del aporte de los alumnos que participaron en este corto que intentó mostrar en esta experiencia. Yo recuerdo que en ese corto estaba la hermana de Olga Cossettini, que era ella del área de plástica, y hablaba de la vivificación de los contenidos, ¿no? Contenidos vivificados. Es una expresión muy interesante, ¿no? Aquello que se aprende y que de alguna manera sirve para la vida, para comprender ¿m? El entorno y tener con el mundo una relación de comprensión, de participación, de promoción. Estas experiencias fueron criticadas, bueno, siempre, ¿no? En movimientos, modos de pensar, cómo se enseña, cómo se aprende, ¿no? Teorías del aprendizaje, teorías de la enseñanza. Se criticaba este carácter paidocéntrico, ¿no? Generaba que la escuela perdiera su organización y ordenamiento. Claro, tendríamos que tener cuidado de no caer en, no sé, ¿qué podríamos decir? Contenido céntrico, ¿no? Que el alumno sea el centro de la enseñanza, no me parece que esté mal. Tenemos que tener cuidado de, sí, fijar nuestra mirada sobre los contenidos y lo que enseñamos, y perder de vista al alumno, que esto es un poco lo que pasó con el auge del conductismo, que impregnó de alguna manera estas críticas y estas propuestas relacionadas con los proyectos cayeran ahí como en cierto olvido, ¿no? Eh, si hay una crítica que le hacemos al conductismo, precisamente es no atender a la apropiación particular que cada sujeto hace en ese proceso de enseñanza. ¿Mm? Claro que, bueno, pasado el tiempo y sobre todo por los efectos del impacto del constructivismo, movimiento que se desarrolló en Europa a través de Piaget y Vygotsky, pero que con la revolución cognitiva en Estados Unidos, de alguna manera, esa revolución
abrió la posibilidad de que los desarrollos europeos impregnaran a la comunidad académica americana, apareció, bueno, esta renovación del interés por los proyectos. Aquí son interesantes los aportes de Brunner, mm, que precisamente han planteado, bueno, nosotros enseñamos los contenidos, esa enseñanza enciclopédica, que de alguna manera atiende a las diferentes disciplinas, así como espacios bien separados. eh, pero que en este caso el cuestionamiento fue, pero ¿cómo logramos que el alumno se apropie de la estructura conceptual de la disciplina? Y ahí apareció el aporte de Brunner, la idea de estos conceptos que de alguna manera pueden funcionar como la vía para apropiarse de esa estructura. Por eso él planteó la importancia de establecer ejes que permitieran organizar la planificación de los docentes, teniendo en cuenta la estructura disciplinar para poder favorecer la apropiación progresiva de esa estructura conceptual. ¿Mm? Los aportes del constructivismo eh, terminaron, ¿no? Ahí aparece la década del 80, pero bueno, el constructivismo empezó a impregnar obviamente el avance de la ciencia cognitiva, ¿m? Y del impacto de estos aportes en el pensamiento pedagógico que llevó a la resignificación del interés por los proyectos, porque este impacto del constructivismo obviamente produjo ¿eh? Su influencia en los modos de entender la enseñanza y el aprendizaje, es decir, en las teorías sobre la enseñanza y en las teorías sobre el aprendizaje. Esta importancia, esta cosa que instaló tan fuertemente Ausubel, no podemos enseñar sin saber qué es lo que el alumno sabe al respecto, porque en realidad lo nuevo se articula con lo que el alumno ya sabe. Si sabemos que no sabe nada, eso también impregna las decisiones respecto de cómo vamos a estructurar la enseñanza. ¿Mm? Y en este devenir, bueno, el avance de la ciencia cognitiva y de la neurociencia cognitiva también ha impregnado fuertemente el modo en cómo entendemos hoy los proyectos, ¿no? ¿Qué fortalezas reconocemos hoy al trabajo por proyectos? Compromiso, el compromiso del alumno. Bueno, a ver, las teorías de la motivación, la importancia de la motivación del pensamiento pedagógico tiene años y años y años, obviamente. Es decir, a ver, necesitamos un alumno interesado. Lo que pasa es que las neurociencias han venido a identificar qué pasa en el cerebro cuando en realidad el alumno está interesado en lo que va a aprender, porque ahí hay, digamos, redes neuronales mucho más disponibles que logran un mejor efecto en su estructuración y en su almacenamiento de la memoria si ahí tenemos a alguien que está interesado y activo por descubrir lo que le propone el docente, ¿no? Entonces, el compromiso activo del alumno es ineludible para poder lograr aprendizajes profundos, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a decir, pero los alumnos no se acuerdan de nada. Y bueno, no, si no se acuerdan de nada, habría que ver qué hicimos para que eso no esté disponible. ¿Mm? Claro, uno dice, claro, si el alumno se problematiza por algo, ¿cómo no va a estar comprometido? Hay veces que surgen situaciones que de alguna manera, son situaciones sociales que impregnan el interés del alumno de estar atento a lo que pasa en el mundo. Siempre, siempre, por ejemplo, los mundiales de fútbol han sido una oportunidad para, digamos, captar el interés de los chicos acerca de una temática que permitiera abrir una temática de proyecto, ¿no? Pero a veces lo que pasa son situaciones muy cotidianas que problematizan al alumno, pero muy atravesadas por la comunidad. Yo, por ejemplo, recuerdo una experiencia en una escuela en la que yo trabajé, que los alumnos habían trabajado en un proyecto. Y ese proyecto intentaba responder un problema del barrio. El barrio tenía cerca una vía de tren. Vieron que las vías de tren obstaculizan, ¿no? El tránsito de las personas. Y entonces había un puente peatonal. Un puente peatonal que pasó a ser un problema para la comunidad, muy oscuro, muy abandonado, y que ahí había grupos relacionados con la adicción, con la venta de droga. Bueno, esto preocupaba a la comunidad
obviamente la gente no usaba, menos a la noche ese puente, y bueno, ahí surgió, bueno, pero ¿qué podemos hacer con esto? ¿No? Y bueno, ahí desde el área de ciencias, bueno, se planteó, bueno, a ver, este compromiso, la formación de la ciudadanía, esta área de la formación de la ciudadanía. ¿M? Eh, bueno, y la posibilidad que tenemos como ciudadanos de una sociedad democrática de peticionar a las autoridades. ¿Eh? Bueno, ahí se armó a través de, primero, la formación ciudadana, están los objetivos de esa área, pero ahí necesitábamos poner competencias del área del área de lengua y después de tecnología para materializar lo que habíamos escrito y ver cómo lo hacíamos llegar a las autoridades. ¿Mm? Ahí vemos que hay un problema. ¿Mm? Ese problema lo que proponen los proyectos es que sea abordado de modo cooperativo. Planificamos y decimos, a ver, ¿qué se puede hacer con este problema? Bueno, lo que tenemos que hacer es peticionar a las autoridades para que resuelvan esto que nosotros ese puente lo necesitamos de otro modo para poder usarlo. ¿Mm? Bueno, ahí planificamos de modo compartido con los alumnos. ¿Eh? Esto es una novedad. Siempre la planificación, ¿quién la hace? El docente. ¿Por qué? Hay una situación, queremos modificar, a ver cómo podemos resolver esto, qué necesitamos hacer. Y cuando aparecen las acciones, se discrimina. Ah, bueno, yo sé escribir una carta, ¿sabemos cómo se escribe una carta? Bueno, ahí aparecen los contenidos. ¿Mm? Contenidos que la globalización implica poner en relación contenidos de diferentes áreas curriculares. En este proyecto, por ejemplo, formación del ciudadano, lengua y tecnología. ¿Mm? Siempre en un proyecto, como sucede en acciones que se articulan a lo largo del tiempo, conviene pensar, bueno, ¿hacia dónde vamos? Tener clara la meta. Si esa meta supone armar un producto final, como en este caso una carta, mejor. Sobre todo cuando más chicos son los chicos, la meta ayuda a entender que esto que estoy haciendo es lograr las competencias que necesito para conseguir ese producto que de alguna manera va a resolver la problemática. Bueno, esto supone una, bueno, evaluación, vamos bien, y esa evaluación que también es compartida, o sea, se comparte con los chicos, vamos bien en función de lo que nos habíamos planteado, y bueno, ver si ese producto logra el efecto. En este caso hubo un efecto. Ese puente terminó estando pintado, de colores muy vivos, súper iluminado, que de alguna manera, bueno, resolvió el problema de la comunidad con el tránsito. ¿Eh? Obviamente ahora sabemos que están las cámaras, bueno, estas cosas que hacen las autoridades para poder garantizar cierto ámbito de seguridad en el traslado de los ciudadanos dentro de una comunidad. ¿Mm? Entonces, em, las, estos aspectos ponen un eje que es importante en el trabajo metacognitivo, esa actividad metacognitiva mencionada y el monitoreo. Las neurociencias también han planteado la importancia de las funciones ejecutivas, que en realidad son las funciones que más nos identifican del resto de mamíferos superiores. Son las que Vygotsky llamó precisamente estas funciones superiores propias de una sociedad humana y que indudablemente tienen esta capacidad de planificar. El desarrollo de la capacidad de planificar es un contenido que debe trabajar la escuela desde el vamos. Podemos armar proyectos en el nivel inicial, en la escuela primaria, en la escuela media, en la universidad, pero estamos desarrollando las habilidades de planificación que tienen que ver con las áreas frontales, que es el área cerebral que comanda estas funciones de anticipar realidades y las acciones que yo necesito realizar para lograr esa meta. ¿Mm? Por lo tanto, la importancia de la metacognición, pero además esta importancia tiene que ver con el monitoreo que hace el alumno de las estrategias que tiene a mano para resolver. Si aparece un problema en el tránsito del proyecto, esto pone en juego la flexibilidad cognitiva, o sea, yo había pensado en esto, bueno, aparece este problema, ¿cómo lo resuelvo? Y ahí esa necesidad de poner
en juego estrategias de resolución de aquellas dificultades que aparecen en el proceso. ¿Mm? Em, a ver, ¿cómo planificamos un proyecto? Ya aquí Patrick había dicho hace más de 100 años que el proyecto, bueno, no hay mucha ciencia en cómo se planifica un proyecto, ¿hacia dónde quiero ir? Tengo que, bueno, planificar, tengo que ejecutar ese plan y ver cómo voy yendo. ¿Mm? Bueno, así lo entendemos también en este momento. Por ahí lo que podemos agregar a partir de todo lo que hemos dicho como particularidad en la planificación es este diagnóstico inicial que puede hacer el docente, porque el docente no está solo, ¿m? Está dentro de una institución. Y la institución está dentro de un sistema educativo. ¿M? Y sabemos que el sistema educativo establece proyectos curriculares, diseños curriculares, que después son plasmados en cada una de las escuelas. Pero hemos escuchado hablar del famoso PEI, los proyectos que hacen las instituciones. Porque bueno, con la vuelta a la democracia, lo que se buscó que las escuelas tuvieran espacio de libertad. No solo democratizar el funcionamiento dentro de las aulas, sino también que una escuela estuviera atenta a las necesidades de la comunidad, como puede ser estar atenta a resolver el problema de este puente que le pasaba a las escuelas del barrio, en este caso una es la que tomó la posta, y de alguna manera que eso impregne las decisiones. A veces, y eso pasa muy comúnmente, las escuelas evalúan a ver los procesos de aprendizaje de los alumnos y plantean un eje para toda la escuela. Por ejemplo, trabajar las competencias de escritura. Trabajemos proyectos de escritura. Bueno, esto el docente, cuando yo digo no está aislado, es porque está dentro de una institución que ha planteado determinadas prioridades y necesidades. Y eso de alguna manera lo lleva al grado. Es decir, viendo lo que pasa, por ahí hace un diagnóstico inicial de que a lo mejor sería interesante. No siempre pasa que los alumnos plantean claramente una problemática, porque puede suceder que pase así, y bienvenido sea, porque ellos, los alumnos, traen lo que pasa en la comunidad. O como esto, un problema en la comunidad, que los alumnos también lo identifican e intentan resolverlo. No siempre es así, y ahí aparece la inteligencia del docente para poder problematizar a los chicos en algo, interesarlos en algo que permita poner sobre la mesa contenidos que la escuela ha decidido que es importante trabajar. ¿Eh? Esto es una particularidad que es importante porque, bueno, supone un funcionamiento estratégico por parte del docente. Cuando esta situación, una situación se ha problematizado, identificamos ese producto final y bueno, ahí armamos el programa y hacemos ese desarrollo y esa evaluación, que es la misma que había dicho que Patrick hace 100 años, pero que nosotros ahora le agregamos este aspecto metacognitivo. Es decir, el alumno participa en la programación, decidimos en conjunto con ellos qué cosas tenemos que aprender. Si queremos llegar acá, bueno, hay cosas que yo ya sé, pero por ahí otras cosas que no. Ahí está luego el docente en la planificación. Bueno, estos contenidos, sí, porque, a ver, la realidad no se presenta dividida así disciplinariamente. La sociedad plantea, la comunidad plantea sus problemas y en la resolución de sus problemas necesitamos poner en juego nuestros conocimientos que seguro vienen de diferentes ámbitos disciplinares. Ahí es donde está también la inteligencia del docente de enriquecer esa globalización articulando lo más que pueda, lo más que pueda. Y bueno, decidimos con eso, o sea, tenemos que aprender esto y vamos evaluando si en el camino logramos estamos logrando lo que queremos y bueno, cómo hemos llegado al final, que hemos alcanzado, porque a veces pasa que no necesariamente la meta lograda es exactamente igual a lo que habíamos pensado, pero bueno, tenemos que tener en todo proyecto que hagamos en la vida también la suficiente flexibilidad para poder evaluar ¿eh? Este aspecto. ¿Sí? Eh, ¿Es posible enseñar todos los contenidos a través de proyectos de aula? Esta pregunta aparecía mucho en la década del 90, en la Escuela de Capacitación del Gobierno de la Ciudad. Bueno, hubo
una propuesta curricular, de trabajar por proyectos. Yo participé durante 3 años en proyectos de capacitación, no en servicios, sino estos cursos que los docentes hacen fuera del horario escolar, que se llamaba los proyectos de aula, el trabajo por proyectos en el aula. Y aparecía esta pregunta, pero todo, hay propuestas pedagógicas que ha habido, bueno, inclusive en algunas instituciones que se han llevado a cabo en nuestro país, que sí, que planteaban una flexibilidad curricular, para poder articular los contenidos en función de los proyectos de aula. En general, en ese momento, yo estoy hablando ahora de la década de los 90, bueno, se planteaba esto, ¿no? De la idea de que no era el único modo de gestionar la enseñanza. ¿Eh? No era el único modo de gestionar la enseñanza. A ver, acá podemos tener representados momentos de diferentes proyectos en diferentes niveles educativos, porque el trabajo por proyectos puede atravesar a todos los niveles de enseñanza. ¿Mm? Eh, Aquí tenemos, por ejemplo, donde está esta característica fundamental, el compromiso activo del alumno, ¿no? Alumnos interesados que por ahí están respondiendo a esta lluvia de ideas que una docente puede decir, bueno, a ver, ¿les parece que vamos a hacer esto? Bueno, a ver, ¿qué les parece? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué sabemos respecto de esto? ¿Mm? O, bueno, esto que aparece arriba a la izquierda, recuerdo que en un curso que yo hice hubo una docente que llevó adelante el proyecto de la obra de teatro. ¿Cómo surgió esto? De la pregunta de la docente, ¿yo cómo enseño los signos de puntuación? Porque ahí observaba que había una dificultad, porque esto es interesante, le ganó los docentes, ¿no? Bueno, no usan los signos de puntuación, a ver cómo puedo enseñarlos y de qué manera los vivificamos, usamos esa palabra. Bueno, los signos de puntuación están omnipresentes en el lenguaje teatral, obviamente, porque los signos de puntuación establecen aspectos prosódicos que en el lenguaje oral uno los capta por la entonación, pero como los cantamos en el lenguaje escrito, ¿qué hace el autor de la obra para decir que una persona tiene que gritar, tiene que decir una pregunta? ¿No? Entonces, bueno, les propuso a los alumnos hacer una obra de teatro, pero fíjense, a partir de esa inquietud, leer una obra de teatro, eso que sirvió, obviamente, para trabajar los signos de puntuación, pero bueno, ese proyecto, digamos, abrió todo un trabajo, por ejemplo, con el área de estética, de dibujo, ¿no? Armar la escenografía, bueno, después invitar a los padres, hacer una invitación, el área de lengua. ¿M? Entonces ahí aparecen relacionadas, ¿no? El área de lengua, el área de tecnología, el área de plástica. ¿M? Ponemos en común el compromiso de diferentes docentes de llegar al producto final. O esta niña de aquí abajo, que hiciera un proyecto que tenía que ver con el desarrollo de las competencias de la oralidad. La entrevista, como uno de los recursos de la oralidad, es muy interesante para trabajar las competencias orales. ¿Eh? Los chicos salen a la comunidad proponiendo una indagación y ahí, obviamente, esto también tiene que ver con el desarrollo de las ciencias sociales, el compromiso con la comunidad, ¿m? Competencias de lengua, ¿m? Y luego el trabajo con los resultados, con la información que se obtiene. ¿M? Otro proyecto que, bueno, eso frecuentemente se usa, en este caso de una escuela media, los proyectos de huertas escolares, en eso hay mucha experiencia, y cada tanto escuchamos en los medios que una escuela media armado a través de un proyecto pedagógico, un producto final útil para la comunidad y para diferentes usos. ¿Mm? Respecto de esta pregunta, ¿no? Cuando trabajábamos en capacitación y capacitábamos a los docentes, planteábamos eso, que no era el único modo de gestionar la enseñanza. Se hablaba de estructura didáctica, no era la única estructura didáctica. Bueno, estaban ¿qué contenidos podemos articular a través de los proyectos de aula que implican seguramente cierta secuenciación en el tiempo? No se resuelven en una, dos clases, en una semana. Generalmente un proyecto lleva por ahí por lo menos un mes
Y puede ser un proyecto cuatrimestral, puede ser un proyecto anual también. ¿Ah? Obviamente hay contenidos que si yo debo enseñar y no puedo articular en un proyecto, lo organizo en unidades donde ahí aparece el desafío del eje, cómo voy organizando la secuencia de contenidos que no son articulables. Y por ahí el taller que suponía más una propuesta de compromiso del alumno, pero por ahí a resolver más puntualmente, sin esta envergadura, ¿m? Que tiene un proyecto. ¿M? Llevado al momento actual, yo pienso que, bueno, esto sigue siendo útil, pensar que tenemos diferentes modos como docentes de organizar la enseñanza. Creo que también adherimos muchos a la necesidad de concebir una escuela media diferente de cómo la, la- la observamos hoy. No hablo de concebir, cómo concebimos un cambio de la escuela secundaria de hoy, cambio respecto al cual generalmente estamos todos muy de acuerdo. ¿Eh? Eh, yo creo que los proyectos es por ahí un modo de gestionar la enseñanza que lo privilegiaría en la enseñanza media. ¿M? Por ahí esta discusión de qué nos cuesta resignar del conocimiento disciplinar que queremos dar, nuestra cosa articulada, esa escuela articulada en disciplina. Bueno, en su momento se había intentado articular ciencias sociales, que la historia y la geografía se dieran articuladamente, proyecto muy interesante que ahí quedó, ¿no? Me parece que quedó en el olvido, tal vez esté equivocado, pero bueno, esta estructura disciplinar, ¿m? Que pone el eje en los contenidos y tal vez poner el eje en cómo esas estructuras se organizan en el modo de resolver situaciones. Creo que si me parece que sería un camino, obviamente esto requiere una estructura, una transformación curricular fuerte. Cada uno de los docentes de las disciplinas seguramente nos va a enseñar todo lo que venía enseñando. Pero si vemos lo inerte, ¿no? que resultan ser los contenidos que se aprenden en la escuela media en algunos casos, a lo mejor convendría pensar, esto es un pensamiento en voz alta que comparto con los oyentes, pero creo que por ahí nos tenemos que animar un poquito a patear el tablero en la escuela media para lograr resultados diferentes a los que estamos logrando. ¿M? Bueno, dejamos aquí.